todos esos dueños, todos esos propietarios tenían que responder a delegados del partido. No producían lo que ellos querían, producía lo que el partido les decía que tenían que producir. Vamos a ver este videito de Agustín Laje con respecto al fascismo y todo esto. ¿Por qué el liberalismo no tiene nada que ver con el fascismo y el nazismo? Por Agustín Laje, en la Fundación Faro. Papá, veo que está muy bueno y está bien editado, por cierto, está bueno. Desesperados por oponerse al avance inexorable de los libertarios, el Partido del Estado, compuesto por la casta política, los periodistas ensobrados, los econochantas, los sindicalistas garcas, las feministas radicales, los promotores de la ideología de género y todo el virus de la militancia woke, han tratado de instalar la idea de que ellos conforman un frente antifascista. Así los libertarios quedamos redefinidos como los nuevos fascistas y ellos quedan redefinidos como los antifascistas. En este video voy a... Para mí aquí pega mucho la frase de que los fascistas del futuro serán antifascistas. O sea, yo creo que pega mucho esa frase, que creo que se dijo que la dijo Winston Churchill o algo así, pero en realidad no la dijo. Pero bueno, que no importa, que pega mucho esa frase. Que los fascistas del futuro se denominarían antifascistas. Desmontar una por una semejantes falacias apelando a la bibliografía de Mussolini, a la bibliografía del fascismo y a la bibliografía del nacionalsocialismo, o sea, a mi lucha de Adolf Hitler. Voy a concentrarme en 6 puntos en concreto: la concepción del Estado, la concepción de la democracia, la concepción de la libertad, la propiedad privada, la economía y la ontología social. Vamos a por ello. Empecemos por la concepción del Estado. Para un libertario, el Estado no es mucho más que la organización que monopoliza el uso de la violencia en una sociedad. El Estado se define por el uso de la violencia. Por lo tanto, lo que quiere un libertario es reducir el Estado, limitar el Estado y controlar al Estado. El libertario es... A mí no me gusta mucho la palabra del libertario, de verdad. Yo creo que esto es lo que quiere un liberal clásico. Esto es lo que querían, por ejemplo, los padres fundadores. Es para mi gusto. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra libertario. Para mí el libertario llega a ser más anarquista, ¿no? Sobre todo porque Rothbard es, digamos, su ícono. Entonces... no lo sé, pero bueno, entiendo a qué se refiere. Yo entiendo a qué se refiere aquí a Agustín Laje, pero creo que el término puede llevar a la confusión. En una palabra, esencialmente un antiestatista. ¿Pero qué hay de los fascistas y qué hay de los nacionalsocialistas? Vamos a leer a Mussolini en uno de sus textos más paradigmáticos titulado La doctrina del fascismo, que fue escrita además con Giovanni Gentile, el gran filósofo del movimiento fascista. Vamos a ver algunas de sus citas más importantes. El fascismo está en contra del liberalismo clásico. El liberalismo negaba al Estado el interés del individuo particular. El fascismo reconfirma al Estado como verdadera... Por cierto, hay videos en el canal del Gentilhombre. Hay muy buenos videos con respecto a esto. En el canal del Gentilhombre, búsquenlo, con toda la bibliografía, con absolutamente todo. Está muy bueno, búsquenlo. Realidad del individuo. Siendo antiindividualista, la concepción fascista se pronuncia por el Estado y se pronuncia por el individuo en cuanto éste coincide con el Estado, que es conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. Miren ustedes cómo el fascismo personaliza al Estado, le atribuye una forma personal superior a la del individuo, le atribuye voluntad y le atribuye conciencia. Literalmente, para un fascista, igual que para un comunista, el Estado es Dios. Ustedes recuerden que todo esto se debe al materialismo. O sea, una vez que se elimina a Dios de la ecuación, el hombre inevitablemente va a buscar un Dios. Algo que esté por encima de sus capacidades, por encima de sus posibilidades. Por eso ustedes ven que muchos de los intelectuales modernos buscan la New Age y todo esto. No sé si ustedes han visto en la misma ONU y en lugares así, en reuniones que se dan, foro de Davos y todo eso, que meten a los indios esto con la Pachamama. No sé si vieron uno que llevaron una india ahí que soplaba, no recuerdo, creo que les tiraba humo en la cara, o no me acuerdo qué les tiraba en la cara, les soplaba algo. No recuerdo bien, ahora la imagen se me fue de la cabeza, pero hacían como rituales indígenas y cosas así, no sé si ustedes lo recuerdan. Ellos necesitan eso, o sea, inevitablemente vas a caer en esos temas. Esto, quien lo refleja bastante bien también es... Uy, se me fue de la cabeza ahora, ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza ahora. ¿Cómo se llama? El de Mero Cristianismo. Se me fue de la cabeza. El de cartas del diablo a su sobrino. Daniel me fue la cabeza ahora. Me fue la cabeza. Bueno. Lo único que diferenciaba a los fascistas de los zurdos es que al menos odiaban a los comunistas, pero el modus operandi que quieren es exactamente el mismo al de los zurdos. C.S. Lewis, al menos gracias. Los dictadores que por suerte eran más de derecha como no los odiaban, lo que pasa es que competían por los mismos. No es que los odiaban, competían por el mismo público, digamos. X50. Mira qué curioso. Acá en Italia, miembros del Partido Comunista Italiano o reporteros de izquierda clásica critican duramente y se burlan de la izquierda woke modern, y en comentarios ves gente que los llaman ultraderecha XD, son lo que se considera izquierda original. Sí, C.S. Lewis, gracias a todos los que me pusieron que era C.S. Lewis. Inevitablemente el ser humano tiene esa tendencia y ellos lo encuentran en el Estado. Ellos lo encuentran, o sea, algunos lo encuentran en el Estado, otros después, poquito a poco. Por ejemplo, en Cuba se practicó, o se llega a practicar muchísimo lo que es la santería, la brujería y todo eso. Se dice que Fidel también tenía rituales de brujos y todo esto traído de África. Al menos eso se especula. Y se habla mucho de eso en Cuba también. En otra parte del mismo texto, Mussolini escribe: para el fascista todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto menos tiene valor fuera del Estado. La existencia humana, o sea, nada fuera del Estado, queda subsumida en el aparato estatal. En otro fragmento del mismo texto, los autores fascistas
escribe. En este sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. El fascismo entiende que en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas y efectivamente les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. Fíjense que incluso Mussolini reivindica parte de la trayectoria socialista en cuanto expande ilimitadamente los contornos del aparato estatal. Y decir que un libertario es fascista es una total y completa ignorancia. Claro, o mala voluntad, evidentemente contra un libertario o contra un liberal. Hitler, en uno de sus textos más famosos, Mi lucha, escribe lo siguiente: el Estado es un medio para un fin. Su finalidad consiste en la conservación y en el progreso de una colectividad bajo el punto de vista físico y espiritual. Esta conservación abarca, en primer lugar, todo lo que se refiere a la defensa de la raza. Para Hitler y para el nacionalsocialismo en general, el Estado es un aparato de poder que tiene un fin primordial, el de conservar a la raza superior y expandirla por la tierra. También, en ese sentido, el nacionalsocialismo es otra... Aquí es donde la chica del otro día confundía a uno con el otro. Confundía a los facha con los nazi. Forma más de estatismo. En segundo lugar, hablemos sobre la concepción de la democracia que tienen los libertarios versus la concepción de la democracia que tienen los fascistas y los nacionalsocialistas. Von Mises, uno de los grandes autores de la Escuela Austríaca de Economía, una de las escuelas más importantes de los libertarios, afirmaba en su libro El socialismo que la democracia era un método... Un librazo, ¿eh? Socialismo es un librazo. Yo aprendí muchísimo con socialismo. Es un librazo, man. valioso en tanto y en cuanto permitía recambiar a los gobernantes sin caer en guerra civil. Es decir, lo que provee la democracia es una solución en los votos. Es increíble lo de Von Mises. Yo he escuchado a algunos economistas decir que... Empecé a leer a clásicos, pero me resulta confuso ya que clásicos locate gorizan 100 años de que fueron escritos y me gustaría qué tipo de clásicos valen la pena a leer. Hay muchos más, pero principalmente cuando se habla de clásicos es desde Aristóteles, Platón y todo eso en adelante, todo lo que fundamenta, ¿no?, lo que es Occidente, si se quiere. Incluso yo considero clásico también a Dostoyevsky, a León Tolstoy, a Anton Chekhov, etcétera, etcétera, etcétera. Y son novelistas, ¿eh? No son autores así, pero también podemos hablar de Adam Smith, también podríamos hablar, etcétera, etcétera. Daniel 0169 Chip X50. Por esto es que los furdos no pueden pasar del saludo de Elon para decir que los de derecha son fascistas. Cuando te adentras más, se asemejan más a otra facción. Claro, si ellos son los que piden que una ideología derechista. Tú fíjate que ellos son los que están en contra de lo que está haciendo Elon. Elon está reduciendo el poder y el tamaño del Estado con Doge y ellos están en contra de eso. Y sin embargo te dicen facha y tú dices, si el que quiere más Estado eres tú, no yo. El que quiere todo dentro del Estado eres tú, no yo. ¿Cómo que el facha soy yo? ¿Me vas a reventar la cabeza? ¿Cómo voy a ser yo el facha? ¿Facha eres tú? Y no en las balas. Santo Tomás, también, que me lo están poniendo por ahí abajo. Santo Tomás de Aquino. Sí, va por ahí la jugada. El libertario, la democracia es importante por eso, pero está restringida. ¿A qué? A respetar tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Dado que en una sociedad los intereses son plurales y las posiciones políticas son plurales, las mayorías son cambiantes. Y en ese sentido, la mayoría no está legitimada para avanzar sobre la propiedad, la libertad o la vida de ningún individuo. Al contrario, el fascismo cree en otro tipo de democracia, en la democracia totalitaria, en un régimen de partido único que fusiona al Estado con el partido y al partido con un pueblo de ficción, monolítico y homogéneo a la fuerza. En 1926, por ejemplo, la ley Rocco proscribió en Italia todos los partidos políticos con excepción del Partido Nacional Fascista. El 14 de julio de 1933, el Partido Nacional Socialista Democrático de los Trabajadores se constituyó en el único partido político legal en Alemania. El 1 de diciembre, el partido quedó indisolublemente ligado al Estado. Escuchen, por ejemplo, lo que decía Hitler en un discurso pronunciado en el año 1933, precisamente. Los partidos políticos han quedado ya definitivamente eliminados. He aquí un acontecimiento histórico de cuya importancia y alcance no se dan muchos cuenta perfectamente todavía. El partido es ahora el Estado. Todo el poder yace en manos del Ejecutivo. Hay que impedir que el centro de gravedad de la vida alemana vuelva a emplazarse en sectores aislados o tal vez en organizaciones. Ya no hay más autoridad de una región o territorio parcial del Reich, sino únicamente del concepto de pueblo alemán. Curiosamente, esta misma concepción de la democracia tuvo el marxismo-leninismo, o sea, el socialismo real, y las distintas versiones de este, incluso en América Latina, como por eso les digo, las similitudes son indudables. Lo que pasa es que todos y cada uno de ellos compiten por el mismo pueblo. Eso es lo que sucede. Pero son muy parecidos. Muy parecidos. ¿Tienen diferencias? Sí, por ejemplo, el tema de la raza puede ser una diferencia. Unos son más nacionalistas, otros más internacionalistas. Es verdad. Pero eso no quiere decir que no hay diferencias, por ejemplo, entre comunistas. Ustedes recuerden lo que pasó entre Trotsky y Stalin, sin ir más lejos. Se dice que Lenin, a quien quería de sucesor, era Trotsky, pero que Stalin le hizo una jugarreta tremenda. Ustedes pueden buscar esta historia, que le hizo una jugarreta tremenda y entonces ahí gana Stalin por encima de Trotsky. Trotsky se tiene que exiliar y al final terminan matando a Trotsky fuera. ¿Eso significa que Trotsky no era comunista? ¿O que Trotsky era menos comunista? ¿O que Trotsky estaba contra el comunismo? No. Perfectamente un comunista se puede pelear con otro. Por eso me llama la atención cuando dicen, no, es que estaba en contra. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, en Cuba. Dicho sea de paso, los comunistas soviéticos en 1921 instituyeron formalmente también un sistema de partido único. En la Constitución cubana de... ¿Unos respetan la propiedad privada? No, tampoco.
Los nazis no respetaban la propiedad privada. Si tú buscas, porque tal parece que sí, pero si tú buscas, todos esos dueños, todos esos propietarios tenían que responder a delegados del partido. No producían lo que ellos querían, producía lo que el partido les decía que tenían que producir. Lo que pasa es que muchos dueños de empresas les convenía porque estaban subvencionados por el Estado. Entonces les permitieron utilitariamente durante un tiempo pertenecer precisamente o permanecer con sus propiedades. Pero eso no significa que fueran pro propiedad privada. Eso no significa eso. En 1976, el artículo 5 designó al Partido Comunista Cubano como el único legal en toda la isla, fusionándolo además con el Estado. El Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy vigente en el régimen chavista encabezado por el dictador Nicolás Maduro, en la práctica también funciona. Esto es lo que yo creo que quiere hacer Nicolás Maduro. Porque todavía no funciona así al 100%, por eso se pudieron presentar opositores como el Mundo, pero yo creo que él va a cambiar la Constitución para lograr la dictadura de partido único. Yo creo que eso es lo que él va a buscar. Creo. Capaz que me estoy equivocando, pero creo que es lo que él va a buscar. Funciona como un partido único. Noten ustedes entonces la enormidad de la diferencia entre un libertario y un nacionalsocialista y un fascista en cuanto a la concepción de la democracia. Mientras el libertario cree en la pluralidad y en la legalidad de un sistema de partidos amplio, el fascista, el nacionalsocialista y el socialista, marxista-leninista creen en un sistema totalitario de partido único. En tercer lugar, hablemos sobre la concepción de la libertad que tiene un libertario versus la concepción de la libertad de un fascista. Esto es fundamental. Y de un nacionalsocialista. Hayek, otra de las grandes plumas libertarias de la Escuela Austríaca de Economía, definió a la libertad como ausencia de coerción sobre una voluntad legítima. Sobre una voluntad legítima. Una voluntad legítima es una voluntad que no hiere los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de otros individuos. Ya hemos visto que para el libertario el Estado es una máquina de agredir derechos, es una máquina de violentar a los individuos. Por lo tanto, la libertad se realiza en la medida en que se disminuye el tamaño del Estado. A más Estado, menos libertad; a menos Estado, más libertad. La concepción del fascista es exactamente la contraria. Para el fascista y para el nacionalsocialista, la libertad solamente se puede realizar en el seno de la autoridad estatal. Vamos. Por eso es que ellos están protestando, la izquierda de los Estados Unidos está protestando contra Dodge, contra Elon, porque Elon está desmantelando el Estado. Fíjate la diferencia de concepciones que tienen de libertad uno de otro. Siempre se los he dicho, la libertad de la izquierda es mecánica y solamente se puede encontrar en el Estado, en la coacción del Estado para que las personas no puedan hacer depende de qué y según qué cosas. Y solamente ahí entonces los seres humanos pueden ser libres. ¿Se entiende? Por eso ellos protestan. Pero aquí lo único que tienen que definir es realmente quién es el Nancy o quién es el facha. En todo caso serían ellos. Sin embargo, se siguen declarando, por lo que sea, por desconocimiento o por malas intenciones, antifachas. Por ejemplo, los antifa. Son los más fachas que hay, pero se declaran antifa. Vamos a leer a Hitler y a Mussolini al respecto. En la doctrina del fascismo, Gentile y Mussolini escriben: el fascismo se pronuncia por la libertad. Se pronuncia por la única libertad que puede ser una... Pero lo de Dodge hace eso, no es solo una fuente de inversión. No, yo no hablo de Dodge, la criptomoneda. No, es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que está presidido por Elon Musk. Hablo de eso. No hablo de tú estás hablando de la cripto, yo estoy hablando del departamento que está dirigiendo Elon, que ahora mismo, por ejemplo, auditó hace muy poco, no sé si he hablado de esto aquí en Twitch, pero en mis otros canales sí he hablado de ese tema. Auditó, por ejemplo, a USAID. Ahora creo que quieren auditar, si no me equivoco, que era lo siguiente. Bueno, no quiero meter la pata, pero van a estar auditando todo lo relacionado con instituciones estatales. Y lo que han encontrado ha sido letal. Una cosa seria, a saber, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Es decir, a quien realmente hay que hacer libre es al Estado y, en segundo lugar, a un individuo totalmente subsumido por la autoridad estatal. Veamos un poco más siguiendo a Hitler. Nosotros entendemos el Estado como el organismo viviente de un pueblo que no solo garantiza la conservación de este, sino que lo conduce al goce de una máxima libertad, impulsando el desarrollo de sus facultades morales e intelectuales. También para Hitler, escrito en Mi lucha, la libertad es irrealizable por fuera del contexto estatal. Veamos un ejemplo concreto. Es lo que les digo. Como es una libertad mecánica, es una libertad materialista, pues tienen que buscarla dentro del Estado y a base de coacción. La libertad educativa. Para un libertario, los padres de familia tienen que tener toda la libertad para elegir la educación de sus hijos. Para Hitler, en cambio, el Estado debía elegir la educación de los infantes. Vamos a leerlo. Del mismo modo, los hijos no son de los padres. ¿Cuántas veces no he escuchado decir eso a una persona de izquierda? que en lo tocante a la instrucción escolar interviene hoy el Estado, el derecho a la autodeterminación del individuo también se supedita al interés de la colectividad, sometiendo al niño a la instrucción obligatoria sin previo consentimiento de los padres. Una alianza íntima entre el nacionalismo y el espíritu de justicia social debe ser implantada ya en los corazones juveniles. La culminación de toda la labor educacional del Estado racista consistirá en infiltrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juventud que le esté confiada la noción y el sentimiento de raza. El Estado racista debe adoctrinar en el racismo a los individuos, incluso allí donde los padres de familia no comulguen. En este caso, la adoctrinación que se estaba haciendo en Occidente era completamente diferente. Era adoctrinamiento LGBT y todo esto, y te entraba por ahí, ¿no? Era más bien un adoctrinamiento sexual, lo que se estaba viviendo en la era Biden, sobre todo, y a nivel mundial, en la era feminista que estamos viviendo en los últimos tiempos, era eso. Era una manera de quebrar las infancias, pero espectacular, porque claro, ahí la brecha que creas entre el niño y los padres es espectacular.
Espectacular. con esa doctrina. Cambien raza por género y tendrán un panorama muy parecido al actual. En cuarto lugar, hablemos sobre la propiedad privada. Para un libertario, la propiedad privada es el fundamento material de la libertad. Quien le arrebata a una persona el fruto de su trabajo, le está arrebatando su libertad, lo está insertando en una relación de servidumbre. En cambio, para el nacionalsocialista y para el fascista, la propiedad privada debe estar subordinada a los intereses de la colectividad y concretamente a los intereses del Estado. Vamos a ver qué dijeron al respecto. En el punto 3... Aquí es donde vamos al tema de la propiedad privada, que algunos de ustedes me dijeron, no, pero, por ejemplo, los nazis permitían la propiedad privada. Y hasta por ahí, ¿eh? De su programa de 25 puntos, Hitler escribió lo siguiente: las empresas pertenecientes a trusts serán nacionalizadas. En el punto 14 escribió: exigimos que las utilidades del comercio al por mayor sean compartidas por la nación. Además, en el punto 17 del programa pidió la promulgación de una ley que permita la expropiación sin indemnizaciones de la tierra con destino a fines de utilidad pública. A su vez, Mussolini, en el programa de San Sepolcro, anotó lo que sigue: una fuerte imposición sobre el capital que tenga la forma de una verdadera expropiación de riquezas es parte de su plan. Leyendo estas... Fuertes impuestos progresivos, si no me equivoco, era ¿qué punto era del manifiesto comunista? Ahora no recuerdo exactamente qué punto era el manifiesto comunista, se me olvidó, pero los fuertes impuestos progresivos era uno de los puntos de los 10 puntos del manifiesto comunista, sí o sí. Y Mussolini coincide en muchos de los puntos. O sea, en que el Estado tiene que gobernar, en los impuestos progresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes vean cómo coinciden. Citas queda claro que mientras la propiedad privada es para el libertario un valor absoluto, en tanto que reflejo de la libertad del individuo, para el fascista y para el nacionalsocialista es apenas un valor relativo a las utilidades y a las necesidades inmediatas del aparato estatal. En quinto lugar, hablemos sobre las concepciones de la economía. Para el libertario, la economía tiene que ser libre y desregulada. Un libertario cree en la libre iniciativa de los individuos, que no se encuentre limitada por burócratas que se creen omniscientes y que todo lo que logran es destruir las señales del mercado. En cambio, para fascistas y nacionalsocialistas, el mercado debe ser constantemente intervenido, planificado y dirigido por las autoridades políticas. Vamos nuevamente a leer a Mussolini y a Hitler. Ante las doctrinas liberales, el fascismo se mantiene en actitud de absoluta oposición, así en el campo de la política como en el de la economía. El Estado se agiganta, solo el Estado puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. Hitler llegó... Solo el Estado puede resolver las consecuencias del capitalismo. Cada vez que veo este tipo de cosas me preocupa. Mi México, que es un gran país dirigido por... Sí, hermano. Sí, te doy toda la razón en eso. Lo peor de todo es que no está loca, ¿eh? Lo peor de todo es que no está loca. Ella sabe a qué intereses se doblega. Eso es lo peor de todo. Incluso a impulsar la idea de que el trabajo debía ser organizado por la maquinaria estatal. En Mi lucha escribió esto: es deber del Estado asegurar a cada uno la actividad que corresponda a su capacidad. El hombre debe continuar educándose, ennobleciéndose, pero eso solo será posible dentro del cuadro de una cultura general cuyo fundamento debe ser siempre el Estado. Para la conservación de ese Estado debe el hombre aportar su contribución. O sea, el hombre existe en cuanto al Estado. De lo contrario, fuiste. Igual que el comunismo. Exactamente igual que el comunismo. Sus definiciones son idénticas. Es decir, el hombre trabaja no para sí mismo, sino para el mantenimiento y la expansión de la autoridad estatal. Finalmente, en sexto lugar, hablemos sobre la ontología social. ¿Qué significa ontología social? Es la concepción que se tiene sobre lo social. ¿Qué significa lo colectivo? ¿Qué significa la sociedad? Para un libertario, la sociedad no es más que un conjunto de personas individuales, con proyectos de vida individuales que no deben ser coercionados siempre que no violenten los derechos fundamentales de los demás. Así las cosas, para un libertario, el Estado jamás puede sacrificar al individuo en el nombre del colectivo o en el nombre de la sociedad. Al contrario, para los fascistas y nacionalsocialistas, la sociedad es una entidad ontológica y moralmente superior a la persona individual. Por lo tanto, la persona siempre puede ser sacrificada en el nombre del colectivo totalizante que no es otro que el Estado. Nuevamente vamos a leer a Hitler y a Mussolini hablar al respecto. En la doctrina del fascismo, Mussolini escribe: si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo significa individualismo, podemos imaginar que este será el siglo colectivo y por lo tanto el siglo del Estado. ¿Se dan cuenta por qué decimos que son colectivismos igual? No es porque lo digamos nosotros, es porque ellos mismos lo aseveran. Para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. En Mi lucha, Hitler... Individuos y grupos. Mientras la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos te dice que todo el mundo, todo individuo, tiene el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a la libertad de culto, esta gente te dicen que todo eso está subordinado al Estado y que el individuo mismo está subordinado al Estado. A su vez, escribía lo que sigue: el nazismo abreva en la subordinación de los intereses y de la vida del individuo a la colectividad. Reconoce la necesidad recóndita de la conservación de la especie a costa del individuo. A su vez, en 1929, también Hitler, en un célebre discurso, dijo que la grandeza del movimiento consistía en que miles de hombres han constituido exteriormente casi una unidad, que realmente estos hombres son uniformes no solo en ideas, sino que incluso su expresión facial es casi la misma. Mirad esos ojos alegres, ese entusiasmo fanático, y descubriréis cómo 100.000 hombres de un movimiento se convierten en una sola persona. Colectivismo versus individualismo. El libertario es ontológicamente individualista, mientras el nacionalsocialista, el fascista y también el socialista secas son colectivistas radicales. Dicho todo esto y habiéndote detallado estos 6 puntos, habiéndote mostrado la bibliografía fascista y nacionalsocialista, la próxima vez que escuches que alguien diga que un libertario equivale a un fascista, sabe que estás frente a un ignorante o peor aún frente a un manipulador. Totalmente. Sin duda alguna. Excelente video este de Laje. Muy buen video este de Laje. Muy, muy bueno. Chicos, los voy a dejar para que se vayan a ver
Es el partido. Felipillo-VC X50. México sí me preocupa, porque Sheinbaum ganó con el 60%. Tiene apoyo popular mayoritario y mayoría en ambas cámaras. Pedro Castillo ganó con poco más del 50%, más porque su oponente era Keiko Fujimori. Sí, porque Keiko, sí. Perú es bastante más conservador. México yo creo que está girado a la izquierda por completo. Me parece prácticamente insalvable. Muy complicado, bro. Muy, muy, muy complicado. De verdad. Y es cabrón porque México es uno de los países más importantes. Bueno, sí, top 3 países más importantes de la región. Indudablemente. Pero es lo que hay valor.